Cuando escuchas la palabra primer amor, ¿en qué piensas? Olvidaste que el primer amor es más que eso. Es esto. Mi primer amor. Retoma el camino. Muy buenos días, Dios les bendiga. O mejor dicho, Dios les bendiga más. Sí, verdad que estamos bendecidos por Dios, porque Él cada día pues nos muestra su mano poderosa, su mano de cuidado, su amor infinito sobre nuestras vidas. Y qué bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad? Adorarle, exaltar su nombre. Cuando cantábamos la canción, en medio del dolor y la dificultad, me ubicaba yo en todo esto lo que estaba pasando, o lo que está pasando en nuestro país, aunque hemos visto quizás una calma o se ha ido reduciendo quizás las protestas en Barquisimeto, eventualmente vemos brotes. Hay otras ciudades que he podido comunicarme con familias en Mérida, por ejemplo, en Táchira, hermanos pastores que han pedido oración porque no está fácil la situación. Pero al cantar la canción me llamó mucho la atención de que hay la frase que dice, correré a ti, ¿verdad? Dice, correré a ti y me tranquilizarás. El caso es que el mundo vive en convulsión, corriendo. En las protestas la gente corre, unos para perseguirse y tirarle piedra, otros para dispararle, como sea, pero hay un corre en la vida y terminan cansados y no ven respuesta. Pero qué bueno que cuando corremos a Dios encontramos la paz y la seguridad en Él. Correr ante Él significa esa búsqueda diaria, con devoción, con intensidad, con esa profundidad sincera, reconociendo que solo a través de nuestro Señor Jesucristo hay respuesta a nuestras necesidades. ¿Lo crees? ¿Sí? ¿Lo crees? Claro, correr a Dios, correr. Y es como tenemos en esta frase, ¿verdad? Mi primer amor, retoma el camino. Es buscar el camino correcto. Cuando nos desenfocamos de ese propósito de Dios para nuestras vidas, entonces es cuando vemos lo que está pasando justamente ahora. Hay una inseguridad, hay un temor y hay incertidumbre, pero tenemos paz y seguridad en el Señor, amén. De eso queremos hablar y lo que quiero es hacer un repaso también de lo que vimos la semana pasada. Ya les hablé sobre el caso de la iglesia en Éfeso. Permítanme retomar y continuar en el ejemplo de Éfeso en cuanto a lo que Jesús escribe a través de Juan, ¿verdad? El escritor de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 4, cuando le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero, ese bendito pero que siempre, ¿verdad?, aparece en algún momento de nuestra vida. Hoy has hecho muy bien este trabajo, y el jefe te llama, ¿verdad?, y te llama a la oficina y te siente y dice, caramba, ven acá, te felicito. Empieza con el pancito, ¿verdad? Y después viene la carne. ¡Guau! Pero algo no está bien, vamos a hablar de ese algo. Y comienza a darte las instrucciones y todo esto. Bueno, Jesús está recordándole a la iglesia de Éfeso que ha perdido su primer amor. Y estaba leyendo un artículo donde hablaba sobre un minero que estaba en la búsqueda de esa veta de diamantes. Usted sabe que el minero escarba, trabaja arduamente. Hoy en día existen maquinarias pesadas y como que aceleran el proceso, pero igualito. Yo he visto máquinas gigantes en esos documentales de los mineros que están buscando oro y sacan y remueven tierra y sacan son unas piedritas de oro, ¿verdad? Son pocas, pero que sumando y sumando van, bueno, por supuesto,
cubriendo los gastos y les debe quedar, ¿no? Pero salen frustrados muchas veces. En el día no consiguieron lo que buscaban. Pero decía este artículo donde leía que hay mineros, inclusive que han muerto y no consiguieron esa pieza que deseaban en su corazón conseguir. Sin embargo, murieron fervientes en la búsqueda, no desmayaron. Y cuando yo leía esto, yo dije, pues justamente nosotros tenemos una ventaja los cristianos, ¿no? En el sentido del tesoro maravilloso de la salvación que Dios nos da. Pero ¿saben que esa salvación, cuando tú vienes a Cristo, hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que esforzarnos porque no decaigas? O sea que hay que actuar como estos mineros, que aunque no consiguieron todavía la pieza de la cual esperaban, ellos murieron. Muchos han muerto sin haber conseguido esa pieza, pero su fervor nunca murió. Se mantuvieron firmes. Esa es la actitud nuestra. Debe ser la actitud nuestra en todo lo que emprendamos. La siguiente generación, ¿sabe? Es quien la que puede conseguir, en el caso de los mineros que murieron, pues dejan un legado a sus hijos, a sus nietos, a los cuales ellos han podido enseñar, y de seguro uno de ellos va a tener esa recompensa. Así que tenemos una gran recompensa. Al morir tenemos el tesoro maravilloso de la salvación de nuestro Dios, pero hay que conservar ese primer amor. Así que se requiere mucho trabajo, mucha perseverancia, es lo que nos enseña esta lección de los mineros. Y yendo otra vez a Éfeso, el caso de Éfeso, una iglesia enamorada del Señor, una iglesia que expresaba su devoción, su compromiso con Jesús. Mire que ellos experimentaban y conocían al Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Cuando se relata que esta iglesia en Éfeso justamente fue conquistada el Evangelio por Pablo. Pablo nos habla la Escritura de que en Hechos, capítulo 19, se dice que él le imponía las manos a los de Éfeso y descendía sobre ellos el Espíritu Santo. Se habla en el capítulo 19, versículo 6. Entonces, una vez que recibían el Espíritu Santo, hablaban en lenguas desconocidas, que esto impresionaba a la población. ¿Qué están diciendo? Profetizaban, daban palabra que Dios les entregaba en esos momentos, palabra de ciencia, palabra de la cual se requería de ese mensaje directo de Jesús a esta humanidad a través de su Espíritu Santo. Pero el corazón de estos discípulos en Éfeso estaba dispuesto, estaba pero enamorado de ese trabajo. Era un avivamiento poderoso, maravilloso. Pablo entonces termina enseñándoles de Jesús y viene sobre ellos el Espíritu Santo, desciende y hablan entonces en lenguas, profetizan. Y para ellos pues el Espíritu Santo no era un concepto como muchos lo tienen. Ah, sí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sí, son tres en uno, ellos operan de una manera, sí, ellos lo conocían, ellos vivían la realidad, era una realidad para sus vidas. Y obviamente como lo es para nosotros en el día de hoy, ¿sí? Como usted y yo hemos conocido al Espíritu Santo. Sin embargo, se dice que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, extranjeros, ¿verdad?, oyeron de esa palabra de Jesús, se extendía el mensaje de Jesús, era conocido. Y Dios hacía milagros extraordinarios, poderosos. Así que llegaban, se dice que brujos, hechiceros, se convertían al Señor y traían sus ofrendas sinceras, unas ofrendas no para comprar el Evangelio, no, era porque ya eran transformados y daban sus ofrendas. Habla inclusive de 50,000 piezas de plata que reunían en algunas ocasiones cuando venían ellos, cantidad de dinero, ahí está en Hechos, léalo en capítulo 19. Y así crecía entonces y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra en Éfeso era maravillosa, se extendía. Y Éfeso de hecho significa deseable, amado. Y esto nos da pues una connotación de amor y de ese amor profundo que Dios da a la iglesia, el amor de Dios hacia la iglesia, como lo expresa también más adelante, se los voy a leer en Efesios, donde lo describe, porque justamente pues Dios ama a su iglesia de una manera profunda. Dios ama a la humanidad
y es la humanidad que le ha dado la espalda al Señor. Somos nosotros que nos hemos olvidado del Señor. Pero quiero decirles algo más sobre la iglesia en Éfeso. Amaban la revelación de la palabra de Dios, porque buscaban, profundizaban en la lectura bíblica y en esas escrituras, ¿verdad? La carta de los Efesios, entonces es considerada como una de las obras maestras del Nuevo Testamento. Usted puede leer todos los evangelios, ¿verdad? Puede leer todas las cartas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sabemos que la Biblia está dividida en dos partes: Antiguo Testamento, antes de Jesús; Nuevo Testamento, a partir del nacimiento de Jesús. Y Efesios se destaca de una manera poderosísima en cuanto a sus relatos, su historia maravillosa. Esta iglesia experimentaba el poder sobrenatural del Señor. La brujería ya no dominaba la región, fue derrotada por Dios, por su palabra. Y a pesar de la multitud de adoradores de la diosa Diana, que se habla, ¿verdad?, que era la diosa de la fertilidad, al cual hacían culto ellos, fue derrotada inclusive para esa época. Pero es triste decir que hoy en día, se han hecho censo de cuántas iglesias, de donde nació la mayor poderosa iglesia cristiana de la época, hoy en día son contadas con la palma de mi mano. No hay iglesias. Y vamos a ver por qué más adelante. Así que esta ciudad fue el lugar de avivamiento, oye, por la gloria de Dios allí derramada cada día. De ella se escriben hechos, como dije, en Apocalipsis, lo leímos, esta porcioncita en el capítulo 2. Y en la epístola los Efesios da más ampliamente entonces la historia de la iglesia en Éfeso. En segundo lugar, la iglesia comenzó a descubrir lo que precisamente estaba en ese mover del Espíritu Santo, y ahí se enfocaron. Pero fue pasando el tiempo, ¿sabes? Y descuidaron su primer amor. La iglesia en Éfeso, dice en el capítulo 2, versículo 4, le dice al Señor: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia nace, fíjense que en el tercer viaje de Pablo, después de haber visitado a Éfeso por tercera vez, es cuando entonces nace la iglesia. Este misionero, ¿verdad?, el apóstol Pablo, se dice que en el año 53 después de Cristo, aproximadamente, fue cuando se funda la iglesia. Pastorea allí por 3 años aproximadamente, está ahí dando su ministerio, alcanzando almas para el reino del Señor. Pastorea allí entonces, y se escribe entonces la carta a los Efesios aproximadamente en los 60 años después de Cristo. Y el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, se dice que fue escrito en el año 95 aproximadamente después de Cristo. Miren todo el proceso de años que transcurrieron después de la muerte del Señor Jesucristo. Pero entonces las Escrituras nos muestra también que poco a poco, en ese lapso de tiempo, se fue enfriando la iglesia en Éfeso. Circunstancias que lo rodeaban, diversas distracciones que fueron tomando y apoderándose del cuerpo de Cristo en esa época, la fue enfriando. Me llama la atención que, comparando esto un poco con lo que está pasando en nuestro país, qué bueno que las pruebas ha encendido el poder de la iglesia, ¿verdad?, en la oración. ¿Se ha dado cuenta? Las iglesias convocando vigilias, ayunos, oración, estamos, ¿verdad?, en una batalla constante. Pero ¿qué sucedería si mantuviésemos ese mismo fuego cuando no hay pruebas? ¿Se imagina? Yo me he hecho la pregunta, yo digo: Señor, perdónanos, realmente perdónanos. Sabemos que en medio de la prueba, y cantábamos, ¿verdad?, en medio del dolor, yo correré a ti, pero cuando no esté el dolor no corro. O sea, bajamos la intensidad, ¿verdad? Parece ser que, como dice un dicho, a ver si lo recuerdo, me llega al pensamiento ahorita. ¿Se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena? ¿Han escuchado ese pensamiento? Muy venezolano, por cierto, ¿no? Santa Bárbara, una zona oeste de nuestro país, donde todo el tiempo, los que han viajado a Maracaibo se darán cuenta, haya lluvia o esté el cielo como esté, siempre está relampagueando. Pero entonces, ¿se acuerdan de Santa Bárbara? De la zona de Santa Bárbara, es cuando relampaguea nada más. ¿Se acuerdan de Dios? Nada más cuando hay pruebas. Es un defecto del ser humano.
olvidarnos, bajamos la guardia, bajamos la intensidad. Por eso me llama mucho la atención la historia de Gedeón. Me apasiona mucho la forma como Dios escoge a los 300 hombres que acompañaron a Gedeón, porque fueron 301 los que ganaron esa victoria, ¿verdad? Que Dios movió en esa época para vencer y derrotar un ejército que era incontable. Dice que como langostas, como la arena del mar, no se podían contar. Pero ¿cómo escogió Dios a esos 300? Sabe que Dios es perfecto en sus obras y Él no importa la cantidad, Él le importa es tu devoción, qué tanto tú dispones de tu corazón para no permitir, ¿verdad?, que ese mundo que nos rodea nos distraiga y nos perdamos del objetivo. Fueron 300 nada más que lograron llevar el agua a su boca sin distraerse. Dice que su mirada era como lamían el agua como animales, ¿verdad? Así, sin tener que inclinarse, sin dejar de observar a su alrededor. Esos fueron los que Dios escogió para ir a pelear. En medio de una multitud, eran primero 30,000, después 10,000, después 300 quedaron. Porque nos damos cuenta que aún en medio de la persecución, del problema, hay gente que baja la guardia. Dice, bueno, ¿qué más? Esto se lo llevó quien lo trajo. Así expresamos, ¿verdad?, palabras negativas, palabras de desánimo, de desaliento, desesperanzadores. Pero el que está en Cristo tiene la palabra clara en su corazón y mantiene su corazón pegado al Señor, alineado a su voz. La Escritura entonces nos enseña que entre Cristo y la iglesia debe existir una relación de esposos, así, esposo a esposa. Fíjense cómo lo dice Efesios 5:25. ¿Dónde están los hombres? Hombres casados, ¿dónde están? Ajá. Si tiene a su esposa aquí, oye bien lo que dice el Señor. Maridos, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién dijo amén? ¿Está tu esposa aquí? ¿No está? Oye, qué lástima. Te hubieses ganado unos 100 puntos ahí. Sí. ¿Cuántos hombres aquí que están casados están dispuestos a dar su vida por sus esposas? Caramba. No, por favor, hombre. Vamos a ver. ¿Cuántos hombres realmente están dispuestos a dar su vida por su esposa? Sí es. Muchachos, vamos, ¿qué pasa? Pero es la comparación que Dios nos da. ¿Se dan cuenta? Así como Cristo amó a la iglesia, es la misma relación que Dios quiere que nosotros expresemos hacia nuestra esposa. Pero ella sabe que yo la quiero. Ella sabe que yo la amo. Si no, imagínense, yo trabajo, traigo mi sueldo, se lo doy completico a ella, porque qué más, igualito a la final me lo saca. No es eso, es la forma como nosotros, ¿verdad?, expresamos nuestro amor hacia nuestras esposas. Y no en el inicio del matrimonio, no en la mitad, no cada año que, ¿verdad?, que lo expresamos de una manera más intensa cuando cumplimos años de casado. Es todos los días, siempre en ese amor, ese romanticismo. Y no olvido a mis hijos, ¿verdad?, cuando ellos ven que yo me la acerco a mi esposa y la acaricio, la abrazo, está en la cocina, ¿verdad?, y le doy su besito. Uy, dicen por ahí los muchachos, ¿verdad? Entonces como que está buscando algo. Entonces, pero no, también han expresado y han dicho, no, qué lindo esos cuchitos tan bonitos, ¿sabes? ¿No? Y nos dan esos piropos. Porque eso transmite ternura, eso transmite ese amor que Dios quiere que nosotros permanezca entre nosotros. Que de los hijos hacia los padres. No, pero es que papá tiene que traer la comida para la casa porque ese es su deber. No, un momento, no es eso. Es la expresión del amor, el cariño, ambos, de padres a hijos, hijos a padres. Esposos a sus padres. Porque no, igual. Estoy casado, tengo hijos, pero tengo también una madre todavía, ¿verdad?, que atender. Mis suegros, que Dios bendiga a mis suegros, que los amo.
son mis vecinos, los amo. ¡Ja! Tremendo. Sí, sí. Usted no sabe cómo disfruto yo ahí en la casa con mi suegra. Ellos sí, en su casa y yo en la mía. Claro que sí. Así, claro, pues no me aguantarían. Imagínense, uno ahí. No, pero de verdad, tenemos muy buenas relaciones con todos. Los cuñados, los tíos, sobrinos. Impresionante, ¿verdad? Todo esto se requiere de ese amor expresado. Entonces, cuando Cristo amó a la iglesia, ese amor que mostró es el enamoramiento que debe haber continuo en nosotros, una comunión, una intimidad. Usted cuando está con su esposa, ¿verdad, hombre? Usted busca un sitio privado, ¿cierto? Pero vamos a ver sobre esto. Generalmente con el tiempo esto se descuida y se deteriora en el matrimonio, en la familia, como dije, ¿verdad? En el trabajo. Mire, es fácil serle fiel y ser muy amable con su jefe, pero ¿qué de los que están a tu lado y qué de los que están bajo tus órdenes? ¿Los tratas igual? No me responda, gracias. Pero verá que la actitud cambia. Por el hecho que tengo que rendir cuenta, sí, tengo que ponerme bien. Pero cuando me toca mandar, me las cobro como que... Es lo que sucede comúnmente, ¿verdad? Pero no es la forma como Dios quiere que actuemos. Dios quiere que seamos amables, bondadosos, benignos, lento para la ira, grande en misericordia. Wow, todo eso es lindo, pero hay que trabajarlo. Y como contaba el pastor Johnny, ¿verdad? En una ocasión, pobrecito el perro, a veces el perro paga todas las consecuencias, ¿no? El perro de la casa. El papá regaña a la esposa regaña al hijo, el hijo la paga con el perro. ¿Ah? Sí, no es el caso de